tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Anoche tuvimos en el servicio un momento muy especial y prediqué un sermón que por primera vez lo he predicado a lo largo de ya 45 años de ser pastor de esta iglesia. Fue la primera vez que prediqué un sermón de estos y ustedes hoy lo van a escuchar, es el mismo, y será la primera vez que escuchen un sermón de este calibre. Cuando hablo de calibre me refiero por el tema, es raro, pero es bíblico, es bíblico. Así es que quiero antes, de alguna manera, no motivar, sino justificar el por qué. Yo lo había anunciado, el que recuerda lo sabe, y anuncié un par de cosas más, pero dije que los otros dos sería después de la campaña política. Pero este tema de hoy, hermanos, tiene una razón de ser a la luz de la palabra, pero es lo siguiente, es que en los últimos días hubo una reunión en un lugar. Voy a evitar nombres y apellidos, podría darlos, pero no es necesario, donde algún sector de pastores, un grupo muy pequeño de pastores, hicieron una reunión encabezada por un líder muy respetable en este país, y estuvo ahí una de las candidatas presidenciales, tampoco voy a decir el nombre, y hubo ahí unas enredos innecesarios. Sobre todo lo innecesario que fue el pronunciamiento de un nuevo partido político que hay en Costa Rica que se llama el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, su conducta ha sido la de un partido político. Y entonces, ante la suma de todos estos eventos, yo he participado ya de 11 elecciones para presidentes y diputados. O sea, yo estoy más o menos ya viejón. Y nunca había visto algo como eso. Y este hermano hizo una reunión, hicieron un pronunciamiento y eso ha significado amenazas para los pastores, amenazas para las iglesias. Y a mí, por eso yo digo, es como un partido nuevo, porque esto siempre había pasado, incluso desde los púlpitos de la Iglesia Católica. La última elección que hubo en Costa Rica, que pudo haber sido presidente Fabricio, llega a la segunda ronda con un margen y hubo un movimiento religioso para que Fabricio no quedara presidente. Y ahí nadie reclamó ni nada. Y sin embargo yo, como Fabricio es conocido, es un creyente, creo que Fabricio agradeció luego no haber quedado presidente, porque fue la época de pandemia, pero hubo un vuelco terrible y el motivo fue religioso, porque el pastor del hermano Fabricio hace como 40 años hizo unas manifestaciones sobre la patrona de Costa Rica y entonces usaron eso, no puede ser, no puede ser, y por eso Fabricio, y nunca se reprendió al clero católico, a los obispos y a nadie. A mí eso me importa un comino, pero sí me inquietó que tal vez 150 o 200 pastores y hermanos en la fe tuvieron una reunión donde un político llega. Esto no es nuevo, hermano. Los políticos a unos 6 meses de una campaña, de una elección, si tienen que ir donde los mormones, dicen que son mormones. Por eso se llama clase política. Son una clase. Y entonces, de los buenos y de los malos. Entonces vienen a las iglesias y van a los testigos. Donde hayan votos, el político va a ir, porque él es pescador de votos. A eso se dedican y está bien. Dichosamente Costa Rica, cualquier persona que cumpla algunos requisitos mínimos, saber leer y escribir, haber nacido aquí, para diputado ni haber nacido aquí, podría aspirar a un puesto político.
Y nuestra oración debe ser, hermanos, a vísperas de una campaña política de hoy en 8, hay elecciones muy rarísimas, tan rarísimas. Debemos de orar, pero es lo más común. Quiera Dios que un día los principales puestos de gobierno sean ocupados por hijos de Dios, no por políticos oportunistas que se hacen de lo que sea por llegar ahí, no, de hombres y mujeres hijas de Dios, nacidos de nuevo. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y el Señor es el Señor de un país, no porque un presidente diga que ese país es cristiano, porque Dios es cristiano. No, eso nada tiene que ver. Es cuando hay una inmensa mayoría de hombres y mujeres al servicio del pueblo, no para servirse del pueblo, que por encima de cualquier aspiración son hijos e hijas de Dios, que es diferente a ser cristiano o a ser católico. El hijo de Dios es otra estirpe. Y no todos son hijos de Dios, aunque estén metidos en una iglesia. ¿Estamos claros? Pero yo quiero que ustedes sepan que en Costa Rica habemos activamente alrededor de 4,000 pastores. Pues son 4,000 iglesias más o menos. Serían como 4,500, pero en pandemia se cerraron como 500. Todavía no sabemos si ya se volvieron a abrir. Así que 200 pastores, voy a poner 200, no representa sino que el 5% de los pastores, pero no representan a la iglesia evangélica. Yo quiero que ustedes sepan que no hay ningún partido que represente a la iglesia evangélica, ni uno. Incluso bien hizo nuestro hermano Fabricio en esta campaña anunciar, qué bueno que lo hizo, debió haberlo hecho desde el principio, hace 12 años, que él no representa a la iglesia evangélica. Esa reunión de pastores no representa a ningún pastor. Dichosamente y oportunamente, la Alianza Evangélica salió horas después e hizo un comunicado, antes de que empezaran las amenazas y las insolencias de la directora del Tribunal Supremo de Elecciones. Lirio de los Valles existe hace 45 años y como asociación estamos afiliados a la Alianza Evangélica Costarricense, que representa y aglutina a 4,000 iglesias más o menos en todo Costa Rica, y no estamos afiliados ni al gobierno ni a nada. Es que el Estado obliga a que estemos organizados. Entonces, en algunas cuestiones importantes hay una relación de la alianza donde ustedes son miembros y yo también soy miembro de la alianza, y nunca he ido a una asamblea en 40 y pico de años de la alianza. Tengo voz y voto, pero yo no voy. Creo que para esta sí voy a ir, la que hay en febrero, si Dios quiere. Pero ¿por qué hago este comentario, hermano? Porque yo nunca había escuchado algo como esto. Voy a leerles, porque no es que el Tribunal Supremo de Elecciones está diciendo lo que... No. Sencillamente quiero leerles que hay algo que es cierto. Los pastores sí podemos participar en política, en nuestra conversación personal. Y no hablo por mí, porque yo no hablo de política con nadie. Si usted quiere tener problemas, hable de religión, hable de política y hable de fútbol, ¿verdad? No, yo no soy apolítico, pero aquí han llegado de todos los partidos de la Liberación, mariachis, partidos que se dicen cristianos, lo que quieran, a decirme: déjenme un chance para... Nunca, hermano, eso ha pasado aquí. Y nunca va a pasar. Ustedes me conocen a mí. Nunca va a pasar. Nunca lo voy a permitir. Pero esta reacción del Tribunal Supremo de Elecciones, yo me cercioré de ver legalmente qué yo puedo decir y no puedo decir. Entonces tengo aquí conmigo, le pedí a José que él, con todo respeto, él es fiscal de la República y es amigo, sobrino político mío, y es fiscal. Y entonces sí, hermanos, en el artículo 87 del reglamento de las leyes del Tribunal Supremo de Elecciones dice: es prohibida toda forma de propaganda en la cual, basándose en las creencias religiosas, el pueblo, o invocando motivos de religión, se excite a la muchedumbre en general o a los candidatos en particular, que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas. Eso es lo que se prohíbe. Y eso tiene una pena de 2 meses a 5 años. O sea, nadie va apartado.
Toda condena en Costa Rica, menor de 3 años, nadie va a la cárcel. Les hago este comentario, hermano, porque me pareció innecesario. Sencillamente a ese pastor, sea quien sea, le llegaban, levantaban un proceso y lo apretaban. Y punto. Pero ustedes saben el trasfondo de por qué esta última campaña electoral, indistintamente por quien usted vaya a votar. Ya voy a predicar el sermón, es que esta es la introducción. Así que yo quiero rogarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no importa que usted esté indeciso, pero vaya a votar. Hágalas de un anuncio que se baja Juan Santamaría de la estatua y sale corriendo a ir a votar. Vayan a votar, hagan uso de ese derecho maravilloso, porque todavía en Costa Rica el tico, poder votar no es necesariamente la mejor muestra de democracia. La mejor muestra de democracia es votar y que mi voto cuente, no solo que lo cuente. Votar y elegir es lo que hace que Costa Rica sea una maravillosa y ejemplar democracia, y oremos para que siga así. Oremos para que siga así. Así es que usted puede ser un indeciso. Usted está indeciso hasta de qué va, a dónde va a pasear la otra semana. Pero no pierda la oportunidad de ir a votar. ¿Por quién? Por el que usted ya decidió. Usted no tiene que contárselo a nadie. En la urna, en secreto, solo usted y tatica Dios sabrá por quién usted votó. Nadie, todo eso que ha salido, ¿quién me puede a mí amenazar? ¿Quién puede saber por quién yo voy a votar? Así es que vayan a votar, hermanos. Es un deber y es una bendición que usted y yo tenemos en el Señor. Amén. Respetando al que piensa diferente. Pastor Arturo, ¿hasta dónde puede un cristiano participar en política? En todo lo que usted pueda, porque el cristiano ante todo es un patriota. Es más, tiene que ser no solo un buen ciudadano. Los cristianos estamos llamados a ser los mejores ciudadanos de una nación. Así que usted y yo podemos conversar de cualquier tema, incluso de la política. Pero nunca podemos dejar y pasar por alto que no es cierto que religión y política no se mezclan. Lo que sí tiene que quedar claro, hermano, es que nuestra fe es la que se tiene que imponer incluso en una discusión política. Cuando usted hable de deporte, usted no puede dejar de ser cristiano solo porque va con este equipo y va en contra del vacilón y la chota, ok. Pero usted como cristiano puede hablar de fútbol. Si usted es moradito, ¿qué puedo hacer yo? Si usted es herediano, si soy cartaguito, si soy liguista. Pero cuando hable de deporte, usted tiene que ser cristiano. Cristiano morado, cristiano rojinegro, cristiano rojo-amarillo. Pero tiene que ser cristiano incluso para criticar al árbitro, tiene que ser cristiano. O sea, la fe es lo que debe de prevalecer en cualquier conversación mía. Y cuando se trata de política, que normalmente es cada 4 años, unos 6 meses, cuando va calentando. Además, yo no conozco una campaña política de las 11 que he participado. La última y única campaña política que yo trabajé para un candidato político fue la del 78 y la perdí. Y me garrotearon allá por el Cacao de la Juela, porque antes aquí era serio. Estaba muy tibio todavía el tema de el bipartidismo, mariachis y liberaciones. Ustedes recuerdan eso, la garroteada que me dieron a mí para la elección entre Carazo y Luis Alberto Monge. Entonces ya saben ustedes con quién yo iba en el 78. Me convertí al Señor y me di cuenta con el tiempo que el cristiano debe participar en política si tiene vocación, pero tiene que ser cristiano. O sea, ser político no me tiene que quitar mis elementos básicos de la fe cristiana, que por ejemplo las dice y las plasma muy bien Jesús en San Juan capítulo 6:33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que el cristiano no es opción que Cristo sea lo primero en su vida y todo lo demás que haga fila. Por lo tanto, cuando habla de cualquier tema,
en este caso de política, y tiene que ser cristiano. Y tiene que hablar como habla un cristiano. Y respetar como un cristiano tiene que respetar, incluso a los que piensan diferente a uno. Esto lo digo y lo subrayo, hermanos, porque la verdad me pareció innecesario que nos amenacen a 3.800 pastores cuando pudieron llamar la atención, que fue uno solo, llamarle la atención y punto. Obviamente, sería la primera vez. Pero aquí en el año de 1966, yo quiero contarles, esto es un chiste, pero es verdad. En la campaña política del 66 fue don José Joaquín Tejo Fernández, un caballerazo del Partido Republicano Nacional o Unificación Nacional, que siempre cada rato está cambiando el nombre, y don Daniel Uber. El presidente Tejo Fernández tenía un lunar aquí enorme, yo creo que hasta con pelos. Por eso le pusieron por apodo Cielito Lindo. ¿Recuerdan la canción ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca? Entonces en Alajuela, como la gente es tan terrible, le pusieron Cielito Lindo por el lunar. El obispo principal de Costa Rica en esa época decía: vean bien por quién van a votar. ¿Y quién ganó? Cielito Lindo. Entonces, hermanos, lo primero que quiero que ustedes sepan es que no es cierto que la iglesia evangélica apoya a ningún partido. Individualmente, todos los pastores pueden apoyar a quien quieran, pero la iglesia evangélica, la Alianza Evangélica y sus 4.000 pastores, un grupito de ellos tienen el derecho de darle la adhesión a quien quiera. Y uno fue el que habló. A ese no hay que advertirle ni amenazar a nadie, porque sencillamente le levantan un proceso, porque los pastores, como decía José, es que hay pastores que manipulan a la iglesia, y no con política, con otros términos. Empiezan unos 1.000 pastores. En Costa Rica, 3 de cada 1 de los ciudadanos es evangélico. O sea, es un 30% de la población. Llegamos a poner 16 diputados en la asamblea. Y si los pastores pierden el norte todos y empezamos a decirle a la gente: Dios me dijo, Dios me habló, soñé que Dios, y que los que no votaban por el que yo digo, Él los iba a traer arruinados. Claro que los púlpitos pueden generar ese tipo de manipulación y de poder. Por eso creo que ese reglamento es correcto de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Así tiene que ser, está bien. Pero bueno, si hay una ley, aplíquensela a quien lo hizo, y no que salgan manchando a toda la iglesia evangélica por el 4 o el 5% de todos los pastores que vemos en este país. Y que de esos 200 o 100 los que hubieran, los invitaron, pero no necesariamente ellos lo están haciendo desde el púlpito. Entonces cierro este comentario, hermanos, para que ustedes sientan toda la libertad del mundo. Tal vez no era necesario, pero se los quiero decir: vaya y voten por quien ustedes consideran que es la opción mejor para usted. Solo que, como cristianos, usted y yo debemos de evaluar todo, pesarlo de acuerdo. Eso es una paloma, no se preocupe. Es que esta iglesia es tan bella que hasta las palomas entran. Con libertad, hermano. Lo que pasa es que un cristiano, por ejemplo, como cristiano, nunca va a estar a favor de ninguna propuesta que sea contra la vida. Un cristiano no debe de elegir nada que tenga que ver con eutanasia, porque el cristianismo, nuestra fe, es una fe que defiende la vida, que defiende el matrimonio bíblico, que defiende la familia. Entonces no importa cuál partido sea. Nadie lee programas de Estado de un partido, pero por lo menos lo que nos dan en acceso, el cristiano debe de evaluarlo a la luz de su fe. ¿Por qué? Porque como hijo e hija de Dios no podemos decir a lo malo que está bueno.
ni a lo malo, ni a lo bueno podemos decirle que está malo. Porque esa es una característica de la peor de las apostasías. Hay de al que le diga a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay cristianos, no necesariamente jóvenes, que a cuanto chunche o aviso que sale en YouTube o en lo que sea, le dan likes sin darse cuenta que están dándole like al aborto, a la eutanasia, al matrimonio igualitario. Ya. Así es que el cristiano tiene derecho de ser apolítico, pero también tiene el derecho de participar y hablar de política, pero todas nuestras conversaciones de cualquier tema tienen que ser afectados, tienen que ser fiscalizados o regulados por la fe que decimos. Amén. Dicho esto, hermanos, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso dije que yo nunca he predicado este sermón. No, pero hoy lo creo necesario. Ya ella me está poniendo incómodo, pero yo no hago nada contra esa palomita, porque la Biblia dice que en la casa de Dios aún el gorrión y la golondrina hayan nido. Mientras no se me para aquí en la cabeza, hermano, no hay problema. Es que esto causó una cosa fea en Costa Rica esta última semana. Y a mí la verdad me paró el pelo ese asomo de algunos, sobre todo el Tribunal Supremo de Elecciones, que debiera ser un poquito más prudente y parecer más imparcial. Así que, hermanos, no es cierto que la iglesia evangélica apoya ni a Laura, ni a Ramos, ni a nadie. Cada uno de ustedes vaya el próximo domingo y en el recinto electoral vote. Es más, si quiere, vote por mí. Vote. No quiere ir, es tu derecho. Fíjense que la ley de Costa Rica dice que el que no va a votar puede ser sancionado también. Es un derecho, pero a la vez es una obligación, con una sentencia, con una amenaza legal. Pero esa nunca la van a decir, porque significa en las últimas 3 elecciones que el 40, o sea, 4 de cada 6 ticos tienen que recibir una multa por no ir a votar. Son estupideces de las leguleyadas que a veces hacen en este país, pero es cierto. Los pastores no deben de usar el púlpito para provocar, ni inclinar, ni influir en las decisiones políticas de sus hermanos, de sus feligreses, por ningún partido, ni decirle que sí o que no por ese. Para eso ustedes oyen la palabra de Dios y tienen el Espíritu Santo. Sé que a muchos el fanatismo de las banderas los vuelve locos, del deporte, pero ya eso es su asunto. Por si acaso salgo en un video, ayer estuve ya en el Parque Juan Santa María, andaba con los muchachos que nos visitan, con Angélica y su esposo, y no sabía yo que estaba ahí un candidato político, muy interesante el chaval ese, está apenas empezando, muy buen verbo, como suele ser el político, muy buen verbo, y de yo estaba ahí, habían como 150 individuos. Hice una gira que la empecé aquí, llegué hasta Vara Blanca, Catarata de la Paz, Sarchí, di la vuelta y solo me topé como 6 carros con banderas. Y yo, qué raro es, pero me alegro de la madurez política del costarricense, que ya no es de andar poniendo banderas, ni porque es un país maduro. Pero por si alguien me ve, no andaba haciéndole política a ese señor, andaba enseñándoles a ellos a Juan Santa María, ahí en el Parque Juan Santa María. Como también si sale un video viéndome ahí frente al Parque Nacional, al Banco Nacional ayer, donde se arma el baile de la polilla. Ahí estuve, una preciosa dama, me abracé con ella y la saludé y me invitó a bailar. Y me hizo 2 o 3 toquecitos y dichosamente, como yo nunca he bailado, también por si alguien le dice que estuve ahí en el baile de la polilla. Así que, hermanos, yo no estoy en Costa Rica el próximo domingo, no voy a poder votar. Primera vez que no voy a votar.
siempre voté por una línea de partido porque papá y mamá me decían que era por eso. Entonces uno hereda religión, hereda mañas y hereda hasta política. Pero ya no es así. Nos cogió muy tarde, Anita y a mí, para hacer llegamos una semana tarde porque yo iba a pedir votar en el consulado de San Juan y no, nos pasamos una semana. Entonces, de ahí, el que iba yo a votar por esa persona se perdió 2 botillos vacilones. Pero vayan a votar ustedes que sí pueden y vayan con alegría, vayan temprano, vengan al culto y ya no hay que traer el dedo manchado. Vaya y ore, porque todos los que aquí me conocen, yo no empecé a pastorear esta iglesia hace 3 años. Desde el primer día en la sala de una casa hasta el día de hoy, 45 años yo fundé con el favor de Dios esta iglesia y 45 años he estado aquí siempre. Y han habido varios partidos políticos y nunca he usado el púlpito para eso, que aunque no me parecía que debieron de ser, o sea, perdí, al otro día estábamos orando por el presidente. Así que el presidente que amanezca presidente el próximo lunes 2 de febrero, pueden ustedes agradecer y orar aunque haya perdido, porque no perdió nada. Solamente usted votó por el que no quedó, por el que Dios no escogió. Su dedo no es el dedo de Dios. ¿Oyeron? Así es que el domingo por la noche, cuando estén contando y cuando ya haya presidente, Dios no va a decir, uy, mira, qué sorpresa. No. Por eso voy a dar un contenido bíblico para que lo comprendamos. Porque lo primero que usted y yo tenemos que saber en Daniel capítulo 4, versículo 34, segunda cita bíblica, por si alguno ya me iba a empezar a juzgar mal. Daniel 4, 34 al 35 dice: pasado este tiempo yo, Nabucodonosor, era el rey del imperio babilónico, lo que hoy es Irak e Irán, los persas. Elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno y su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. En cualquier campaña política de aquí o de cualquier país, el cristiano tiene que tener bien claro que la voluntad de Dios es la que tiene prioridad suprema sobre todo reino, imperio, poder en el cielo y en la tierra. Punto. Se llama soberanía de Dios. Así es que el lunes, cuando tengamos presidente o en la noche, ya lo sepamos, usted y yo como hijos de Dios decimos: Señor, yo quería que quedara pirulico, pero Señor, voy a creer tu palabra que dice que usted puso a esta persona. Me dijo alguien: pastor, pero esa gente que usted dice que Dios la pone. Cuando digo que Dios la pone, no fue que Dios la impuso. El pueblo la elige y cada pueblo tiene el gobernante que se merece, porque a la hora de votar no evaluaron con la fe que tenían, sino que evaluaron con el hígado y con los fanatismos. Por eso es que se eligen gobiernos de izquierda, de centro izquierda, de derecha, de conservadores, de ortodoxos. Los elige, pero Dios al final, el cristiano dice: Señor, así sea. Pastor, y esos gobiernos que hacen sufrir a la gente y a la iglesia, sí, van a haber y siempre los han habido. Pero cuando Dios quita, Él pone reyes y Él quita reyes. Hoy serían presidentes. Pero el pueblo de Dios, en toda la historia de la humanidad, no importa el líder de turno, porque los reyes y los presidentes y los diputados son de turno. El pueblo de Dios sigue siendo prosperado y bendecido indistintamente de quien los gobierne. Razón tendrá
Romanos 8:28, que dice, y sabemos, yo espero que usted lo sepa, indistintamente quién sea el próximo presidente de Costa Rica, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso el presidente o presidenta, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que el domingo usted ni gana ni pierde. Usted ejerce un derecho. Pero como hijos e hijas de Dios tenemos que entender que Dios es el que tiene el control. Ahí también en Daniel capítulo 2 versículo 21. Yo sé que no esto tal vez no es un sermón que emociona y provoca. Aleluya, gloria. De por sí aquí nadie dice aleluya ni gloria a Dios casi nunca. Porque yo no lo pido, ni lo provoco. A mí lo que me importa no es lo que a usted le pasa aquí en el púlpito, lo que a usted le pase en el corazón cuando va para la casa, eso es lo que importa realmente. Daniel 2:21 dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ¿Quién pone? ¿Quién quita? Dios. Sí, le tomó 400 años para quitar al faraón de Egipto. Pero dígame, ¿qué le faltó al pueblo de Israel en Egipto? Se multiplicaran más. La persecución fue por miedo a los hebreos. Seguían teniendo bebés las hebreas y el pueblo crecía. Eran esclavos. No había luz en Egipto, pero las casas de los egipcios había luz. Las aguas de los egipcios se convirtieron en sangre, pero los hebreos esclavos comían allá y tomaban agua fresca. Había tinieblas sobre toda la tierra, pero en la tierra de Gosén había luz. Le salieron úlceras a todos los habitantes de Egipto y a los judíos, óigame, ni espirillas tenían, yo creo. Y cuando murieron los primogénitos de los israelitas, ni de las vacas, ni del ganado, ni de los seres humanos, porque Dios los guardó. El pueblo de Dios nunca ha tenido que depender de lo que sus gobernantes hagan, porque el pueblo de Dios, su presidente y su rey es Dios. Y al pueblo de Dios le ha tocado a veces sufrir por un mal gobierno. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Es un remedio inexistente, un ridículo de los últimos imperios. Pero había detrás de la cortina de hierro una iglesia pujante en todo el mundo comunista, que cuando se abren al evangelio encontramos una iglesia pentecostal fuerte y robusta que la bota soviética no la pudo callar. Digan amén o aleluya, o digan wipipía, pero digan algo. Así que dejen de estar pensando, hermanos, de que este viejo o esta vieja, ese va a traer la pomada canaria. Ojalá. Porque la Biblia dice que nuestro es orar por nuestros gobernantes para que ellos gobiernen bien y nosotros podamos vivir quieta y sosegadamente. Pero mi socorro viene del Señor, no del gobierno. Ni del gobierno de turno, ni el de izquierda, ni el de derecha. Por eso es que nos han tomado el pelo y por eso es que a muchos les ha tocado parir en seco. Y han cambiado, como dicen nuestros abuelos, han cambiado la abuela por una cerda. Porque la política, la religión y el deporte entorpece a veces a las personas. Y el fanatismo los hace defender lo indefendible. Entiendan esto, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y si no, pues qué pena, eso dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, usted y yo tenemos que decir like. Daniel 4:17. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto. Se refiere a ángeles, la Reina Valera. Que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano
de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Dice: cuando volví en sí, cuando recobré la cordura, porque por un castigo divino, este rey blasfemo, el Señor lo castigó y se encorvó, se dejó de bañar, le creció el pelo, le creció las uñas, algo así como chupacabras parecía ese chaval, yo creo. Cuando yo veo lo que le pasó físicamente a Nabucodonosor, es como ver el chupacabras. Y era el emperador del mundo de la época. Pero dice que estando ahí él volvió en sí, siendo el rey de Babilonia, y reconoció que solo el Altísimo es el soberano y que Él quita y pone a quien Él quiera. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice: dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Pero Dios no es el Señor de una nación porque el presidente de turno lo diga. Así es que, hermanos, frente a esto y frente a lo que sea, aunque usted y yo no lo podamos explicar y difícilmente entender, pero siempre aceptar por la fe en Dios, Dios es el soberano. Cuando usted habla de Dios, nunca va a quedar en ridículo, hermano. Cuando usted hable de Cristo, usted nunca va a quedar mal parado. ¿Quién le puede sacar a Cristo? ¿Qué error? ¿Qué falta? Cuando aún muchos de sus enemigos citan su sermón del monte y otras citas más de Jesús, el comunismo mismo, sin querer reconocerlo, a veces los más sinceros de ellos hablaban de las enseñanzas del maestro de Galilea. Así es que, hermanos, pasa esta campaña y ya usted el lunes tiene que ir a bretear. El martes los huilas entran a clases. Usted sigue en la brega. Lo único que cambió fue un 5 por un 6. Usted va a tener que seguir trabajando, pero con el deber de orar siempre por las autoridades que Dios puso. Amén. Porque si ellos hacen bien las cosas, nos va a ir bien a todos. Y si las hacen mal, nos va a ir mal a todos. Solo que el hijo y la hija de Dios tienen una atenuante: que Dios nos guarde en medio de la oscuridad. Aunque pases por las aguas, no te mojarás. Y si caminas por el fuego, la llama no arderá en ti. Así que tu bienestar, el bienestar del hijo y la hija de Dios, la prosperidad del hijo y de la hija de Dios, no tiene nada que ver con el gobierno de turno. Lo segundo que un cristiano nacido de nuevo, un hijo de Dios, debe de entender, saber y defender: que los problemas sociales de la humanidad, el remedio nunca va a ser un partido político en el poder. Claro. Usted me dice: pastor, se cae la mata. No, de la mata no se cae nada. La política no salva a nadie. ¿Puedes participar de política? Sí, como cristiano. Respeto, moderación, porque la campaña política no nos debe dar licencia para convertirnos en pachucos. El cristiano nunca debe ser un pachuco. La campaña política no debe ser una licencia para convertirnos en ciudadanos de quinta categoría. La campaña política la vivimos, la experimentamos, la participamos y hay que defender el sufragio, pero usted y yo sabemos que las transformaciones del ser humano solo las trae Cristo a través del nuevo nacimiento, de la regeneración. La transformación de los corazones de los hombres no tienen nada que ver con política ni con buenas intenciones. Cuando usted y yo leemos el Nuevo Testamento, a pesar de estar siendo la iglesia pristina, la iglesia del primer, segundo siglo y tercer siglo, que eran oprimidos y perseguidos por el imperio romano, que era un imperio de poder militar, económico y corrupto,
politeísta y todo lo que ustedes quieran, opresores. La iglesia nace en medio de la opresión del gobierno romano. ¿Qué es Roma hoy como imperio? Es unas piedras horrendas que se están cayendo ahí en Roma, unos pequeños pedazos del Coliseo romano. ¿Y qué es la iglesia de Cristo que esa gente quiso destruir? Ahí anda la iglesia de Cristo en África, en Asia, en los países musulmanes, en América Latina y hasta en Costa Rica. ¿Y qué es Roma? Un lugar de turismo arqueológico, hermano. Los cristianos del primero, segundo y tercer siglo, a pesar de que quien los gobernaba era un gobierno satánico, politeísta, opresor, corrupto, ya Cristo empieza a darnos los atisbos de cómo debe ser la conducta de un creyente en Dios frente a un gobierno opresor. Y cuando le dijeron que le es lícito dar tributo a César, Jesús dijo: denme la moneda. ¿De quién es la imagen? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estaba diciendo el Señor que nos volviéramos fanáticos políticos, chupamedias de los políticos? No. Lo que estaba diciendo es: denle al César lo que es del César. Yo pregunto, ¿qué era del César? El César nunca tuvo nada. Nadie nunca tiene nada. Todo le pertenece al Señor. Un cristiano medianamente conocedor de la Biblia sabe que el Señor es todo. Todo lo que yo tengo es de Él y yo solamente lo administro. Y denle a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesucristo dice denle a Dios lo que es de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Que le den qué? ¿Qué es lo que es de Dios? Todo. ¿Qué es lo que es del César? Nada. Pues denle eso. Lo único que él tiene, la imagen en la moneda, que la cambiaban cada vez que cambiaba el César. Nada. La iglesia recoge esta enseñanza y voy a llevarlos por un panorama del Nuevo Testamento, pero poquitas citas, porque la verdad es que quiero cantar ahora 1 hora y media más. Después de predicar, quiero que cantemos 1 hora y media. ¿Les parece? El mundo pagano romano no fue cristianizado por política, fue cristianizado a través de la prédica y del martirio que todos los creyentes, casi en su totalidad, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Mesías. Y el testimonio de un mártir hablaba más fuerte que las palabras del César. El mismo Imperio Romano descubre que su peor estrategia fue perseguir los cristianos, porque los perseguía aquí, dejaban células cristianas, se iban, donde se iban, levantaban una iglesia cada rato, tal. Por eso fue que Constantino, que no era ni tan cristiano, pero era un politicazo que cualquier político de ahora lo quisiera haciéndoles propaganda. Constantino no fue el mejor cristiano, le voy a decir por qué razones varias, nada más. Una de ellas, porque nunca se bautizó. Y un cristiano de verdad lo primero que hacía era bautizarse, aunque fuera en una cueva. Constantino siguió permitiendo algunas prácticas idolátricas. Y Constantino, como buen político, como la clase política, eso es viejísimo, dijo, solo él lo sabe, contó un sueño. Yo no sé si reunió pastores o qué, no fue así, pero dijo, tuve un sueño. Oiga esto, Pipo. Tuve un sueño, vi en el cielo una cruz. ¡Qué penta! Y la cruz tenía unas letras, y interesantemente las letras que Dios le puso no fueron ni en hebreo ni en griego, sino en latín. El idioma de la clase política, diplomática de la época, y que luego se convierte en el idioma del catolicismo romano. Entonces Dios no tenía otro idioma sino que latín. Vi una visión en el cielo que decía una cruz reluciente. Todo el mundo como loco. Y la cruz era el símbolo del cristianismo. Ellos morían por la cruz. Y en el cielo decía unas letras: Hoc, H-O-C, signo, de signo, vinces. Hoc, signo, vinces. ¿Qué significa? Por esta señal vencerás. E hizo de la cruz el escudo del ejército de Roma. Así que Constantino fue más un buen estratega político
que un cristiano. No acabó con la idolatría, más bien empezó a provocar persecución contra los gnósticos, griegos y epicúreos. Se convirtió en una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora de otras creencias. Ignorar la historia nos ubica en un riesgo de volver a repetirla. Eso lo sabe cualquier estudiante de historia universal o historia religiosa. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8, va a ser el fondo bíblico del Nuevo Testamento. Y vamos a leerlo. Ahí está en sus pantallas. Estamos usando la nueva versión internacional. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Aquí no está hablando de campaña política, ya es de una autoridad puesta. El juez es una autoridad puesta por Dios, sea correcto o no sea correcto. Y los fiscales también. Sean correctos o no sean correctos, son autoridades puestas por Dios. Aunque usted no votó por ellas, el que aparezca el lunes como presidente, usted no lo eligió, pero Dios lo puso. Y a los que aman a Dios, ese y lo que haga le va a ayudar a los que están llamados por Dios. Por eso, hermanos, mal hace cualquier movimiento político, cualquier movimiento cristiano en apoyar a un político por eso, porque es de derecha, porque es republicano, porque es demócrata, porque es izquierda o zurdo, como les dice mi ley. No. Las autoridades las pone Dios, aunque usted no haya votado por ella. Ah, no, yo no voté por él, quien lo puso fue Satanás. Cuidado, porque a nosotros nos rige la Biblia. Y la Biblia dice que el que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden, ¿quiénes? Recibirán castigo. ¿Por qué? Porque hablamos más del presidente. No es por eso. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Seguimos hasta el 8, por favor. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Pues haga lo bueno y tendrá su aprobación. Si ahorita aquí dicen, el que tiene un pelo en la palma de la mano se robó 20,000 pesos, y yo hago, ¿por qué hice eso? Si yo no tengo pelos en la palma de la mano. Si mañana el nuevo gobernante, el nuevo presidente o presidenta dice, todos los ladrones van para el CACO. El CACO es la cárcel nueva. 5,100 micos van a meter ahí, hermano. O piros, o hermanitos en la fe. Entonces, yo no tengo miedo, hermano. Los sátiros van a meter. La nueva ley, 40 años para los sicarios. No hay problema. Yo no tengo miedo. Dios puso esa autoridad y esa autoridad decidió que los suelta a todos. En Costa Rica soltaron más de 2,000 reos, hermano. Y andaban por todos lados. Lo digo con respeto. Y uno de ellos salió, violó y mató a una mujer. El presidente de turno, ellos son humanos, se equivocan. Una golondrina no hace verano. La gente le respondió, pues esa golondrina violó y mató a una persona. Pero esa autoridad, don Luis Guillermo Solís, por si acaso me ven con él abrazado en una foto en un avión en Panamá con don Luis Guillermo, vine, yo no voté por él, vine y les pedí porque él me pidió que les pidiera a ustedes que oráramos por él al final de su gobierno. Ahí está en el Facebook mío, que casi ni ese Facebook mío, yo hace como un año no escribo nada. Pero esa es la autoridad que Dios puso y nosotros la elegimos. Y elegimos 2 gobiernos ateos que dijeron vamos por el matrimonio, vamos por esto, vamos por el aborto, vamos por otro partido de izquierda que también era muy afiliado a ellos, dijo, y que las niñas que se quieren cambiar los genitales se los cambien, y los niños que se los quieren cambiar que se los cambien, y el Seguro Social tiene que pagar la operación.
Aquí en Lirio Los Valles orábamos una vez al mes en las noches de clamor. Aquí siempre se ora por el gobernante, por los diputados, por los ministros, porque ese es nuestro deber, los haya usted elegido o no. ¿Están aquí? Pero ven qué interesante lo que dice. Pablo se adelanta, era un hombre que era para vivir en este siglo, yo creo, pero nos dejó la palabra de Dios para que usted y yo la leamos. Pues están al servicio de Dios para tu bien, y hasta lo juran sobre la Biblia. Pero si hace lo malo, entonces debe de tener miedo, porque no en vano los gobernantes llevan la espada. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, la filosofía del derecho hebreo era sacar de circulación el que no quería componerse. Yo he conversado con mi sobrino político José sobre el derecho. Dicen que a veces la carrera de derecho se estudia para salir torcido. Aquí hay varios abogados, por eso a mí me da miedo hablar aquí. Pero el principio, José, de la proporcionalidad de la pena no tiene nada que ver con las reformas de acá ni la última constitución del 49. En la Biblia, de hace 6,000 años, tatica Dios que puso las primeras leyes para regir la moralidad del hombre y la mujer, era proporcional al delito, así era la pena. Habían delitos que la pena era muerte y habían delitos que la pena no era muerte, sino restituir el daño. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y las autoridades que Él pone, las que actualmente están, fueron puestas por Dios, aunque a usted no le guste, aunque usted no haya votado por Rodri. Y las que vengan, la que sea. El primero que se va a enojar es ver gobiernos de un tipo o de otro, soy yo. Pero como yo soy cristiano y me rige lo que dice la palabra, amaneceré orando por esa autoridad que Dios puso para que Dios tome control. ¿Estamos aquí? ¿Cuándo ustedes creen que el Señor tiene poder para cambiar los corazones del presidente, de la presidenta, del diputado, del ministro y la ministra? Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. No está aquí animándonos a ir a montarnos en un carro a decir viva Pepe y viva sus hombres, todos muchachos de gran valor. No, es que nos conviene porque es necesario someterse a las autoridades. El siguiente verso: por eso mismo pagan ustedes impuestos. Ese es el discurso político. Mire, ya Pablo lo decía hace 2000 y pico de años. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Que hayan algunos que no tienen a Dios ni en la mente, que no vienen a servir, sino a servirse, a corromperse y a corromper. Esos son individualidades. Pero el propósito de Dios es que las autoridades gobiernen para la gloria de Dios. Y nosotros pagamos esos impuestos. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle en respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley de Dios. Me hizo mucha gracia, y quiero decirlo porque estando ayer en el Parque Juan Santa María, este muchacho político promete, tiene una verborrea interesantísima. Pidió disculpas por una reciente manifestación que él hizo, como que él tiene conocimiento de Dios. Dice: quiero pedir perdón porque yo fallé la semana pasada, perdí la cabeza. Así, palabras más, palabras menos, con un micrófono en el Parque Juan, con cámaras, porque es que se metieron con mi familia, pero yo no debía actuar así, porque por encima de todo, como hijo de Dios, yo tengo que responder al mal con bien. Casi voy y voto por él. Son seres humanos que van a ser electos
Unos van a ganar bien, otros van a abusar del poder. Son humanos. No espere que una mata de chayotes eche tacacos, aunque se parece la mata. No espere, mucho menos si no son temerosos de Dios. Porque la justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Proverbios 14:34. Ven qué unción, miren. Ven. Aquí está Dios. Me siento como Noé. Espero que no sea un vaticinio. Mi mamá lo hubiera mandado a matar. Qué mensaje más bello, ¿ah? Ella siente confianza en la casa de Dios. La casa de Dios no tiene que ser utilizada para hacer política. No tiene que ser utilizada para confundir la fe, explotar a los hermanos, amenazarlos, condenarlos y pedirles plata para enriquecerse unos, dos. No. La casa de Dios para que incluso las palomas hallen nido.